Hola, ¿qué tal amigos, damas y caballeros? Mi nombre es Edwin Ortiz de Enigma CR y en este video vamos a continuar con el curso de matemática para séptimo año del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Esta sería la clase número 14 y estamos viendo el tema de geometría. En este video específicamente vamos a ver el tema de los triángulos, ¿ok? Entonces, por acá vamos a iniciar el tema de los triángulos. Esto está en la página 124 de la antología que estamos trabajando. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cuál es esa antología? Recordemos que estamos con esta antología que ustedes la pueden encontrar en nuestro sitio web de enigmacr.com. Acá estamos ya en el tema número 4. Vamos a marcarlo por acá. Vamos a ver el celeste, sigue este morado. Estamos en la parte de los triángulos. Ok, entonces este es un material de apoyo por si usted se encuentra cursando séptimo año en un colegio técnico académico nocturno, sin día, educación a distancia, un colegio privado. Entonces estoy seguro que lo que usted vea en clase, más este complemento de apoyo, le va a ir muy bien. Aparte de eso, que mi visión también es que usted no solamente apruebe un examen, sino que se lleve todo el contenido necesario para poder pasar con muy buenas notas, octavo, noveno, décimo, undécimo, aplicar las pruebas estandarizadas y aparte de eso, llegue con una excelente nota a realizar el examen de admisión, ¿verdad? Porque la nota del colegio cuenta para el examen de admisión. Muy bien, entonces estamos en el tema número 4. También recordar que en nuestro sitio web puede encontrar este formulario. Vean que estamos en la página 124, ¿ok? Puede encontrar este formulario donde están las respuestas de la antología, respuestas a las preguntas de la antología. Entonces se pregunta, ¿dónde puedo descargar esta antología? Se va al sitio web de enigmacr.com. Acá estamos en la página de inicio. Se va al apartado de cursos. En la parte de cursos, aquí, por ejemplo, me voy a volver un poquito. Vamos a ver, vean que acá estamos en el curso de matemática. ¿Ok? Vamos a ir acá al apartado de cursos. Acá está el curso de matemática para séptimo. Ustedes se van acá a la parte de currículum, que es donde están todos los temas. Se van al apartado materiales y aquí está la antología, tanto como el solucionario de la antología, ¿ok? Y luego en la parte de currículum están todos los temas. Actualmente nos encontramos en el capítulo número 2 de geometría, viendo el tema número 4 sobre los triángulos. Y aparte de eso, además de este recurso, que en este momento se encuentra de forma gratuita, puede complementarlo con tutorías personalizadas, ¿ok? Simplemente nos escribe por acá a WhatsApp o a través de nuestros canales de redes sociales, no sé, nos envía un correo o comenta este video y entonces nosotros vamos a estar reaccionando al comentario y nos vamos a contactar con su persona. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir de lleno al tema de los triángulos, situación del problema. Recordemos que la antología primero nos plantea un problema para que nosotros pensemos cuál sería la forma de cómo resolverlo y luego, si la encontramos o no la encontramos, entonces ya nos indica cómo poder solucionarlo, ¿ok? Dice, en la casa de Cristian, luego de una remodelación, sobraron cuatro piezas de cerca de 3,8 metros, 4,3 metros y 7,3 metros y 8,1 metro. Cristian desea utilizar ese material que sobró para hacer una cerca triangular, pero su perro, Politas, no sabe cuál es, ¿ok? Una cerca para su perro Colitas, ¿ok? ¿Ok? Una cerca para su perro Colitas, pero no sabe cuáles tres pedazos escoger para formar un triángulo. Intente ayudarle a Cristian, se pide realizar los dibujos tomando como escala al centímetro como metro. ¿Cuáles escogencias sirven y cuáles no? ¿Por qué algunas sirven y otras no? De las opciones de escogencia, ¿qué sirve? Se solicita medir los ángulos internos y sumarlos. ¿Cuáles han sido la suma aproximada de los ángulos internos de los ángulos? Será tripletas de los números para determinar si corresponde a los lados de un triángulo. Entonces, este es el caso en situación para resolverlo, pero no necesariamente tenemos que resolverlo.
Vamos a ver, yo voy a explicar, por ejemplo, el punto A y el punto B. Lo demás, luego ustedes, que veamos el tema como tal, se pueden devolver y buscar la solución. El punto A dice, ¿cuáles escogencias sirven y cuáles no? Aquí se aplica una teoría que se llama de desigualdad del triángulo, en la cual indican que dos valores van a ser mayores que el tercero. ¿Ok? Y para esto yo le indiqué a ChatGPT que me ayudara. Yo le indiqué, ChatGPT, ayúdeme a poder solucionarlo. Entonces, vamos a ir a buscar a ChatGPT, en el cual nos va a mostrar los posibles casos que se pueden aplicar. ¿Quién es ChatGPT? Un amigo de confianza. Bien, entonces acá yo le indiqué la pregunta a ChatGPT, ¿verdad? Le agregué el mismo caso y ChatGPT me dice, identificar si un conjunto de tres lados puede formar un triángulo. Ok, debe cumplir la regla, la teoría de desigualdad. Esta teoría indica que A más B tiene que ser mayor a C, o A más C mayor a B, o B más C mayor a A. Ok, como le indico, acá nos estamos adelantando porque todo esto es parte del tema que vamos a estar desarrollando. Solamente como para dar una pincelada de cómo se tiene que resolver esta parte. Ok, entonces tenemos 3.8, 4.3, 7.3 y 8.1 metro. Entonces aquí tenemos las diferentes combinaciones y vamos a ver cuál de estas sirven y cuáles no. Ok, dice, el lado 3.8 más 4.3 es igual a 8.1 y la suma de estos dos es mayor a 7.3, entonces funciona. 3.8 más 7.3 es igual a 11.1, funciona. ¿Quién no funciona? Por ejemplo, 3.8 más 4.3 es igual a 8.1 y esto no es mayor a 8.1, más bien es igual. Por lo tanto, este no cumple. Entonces, vamos a dibujar una para intentar contextualizar, ¿ok? Entonces decimos que tenemos varias piezas. Entonces tenemos como, por ejemplo, la pieza A, B, C y D, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, tenemos un triángulo por acá. Entonces, técnicamente, este, los ángulos, la suma de los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180 en la parte interna. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos 180. Bien, vamos a ver. Dicen, ok, acá estamos hablando de metros. Entonces, prácticamente lo que esto dice es que A más B tiene que ser mayor a C. En este caso, 3,8 más 4.3, la suma de esto me da 8,1. Y esto no es mayor al tercero, 8.1. Por eso, para yo poder formar un triángulo, tendría que ser, por ejemplo, este más este, que 3 más 7 me da 11, me da mayor y este, ¿ok? Entonces, hay una relación ahí de que puedo usar tres pedazos, pero uno lo tengo que descartar. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las combinaciones de esos trozos que sí puedo utilizar y cuáles no y el por qué? De igual, vamos a ir donde mi amigo ChatGPT, vamos a ver, acá, él me indica lo siguiente. Ok, aquí me da el resumen de las combinaciones que sí se pueden y no. Y también me explica el por qué no, dice. La combinación 3.8 más 4.3, esto me da 8.1 y no forma un triángulo porque la suma de los dos lados más pequeños es igual al tercer lado, lo cual viola la teoría o la ley de desigualdad estricta. Entonces, ¿cuál es esa ley? Ustedes me pueden preguntar, ¿cuál es esa ley? Ok, sé que al principio nos complicamos un poco, pero eso solamente digamos como para darles la síntesis o el análisis del caso en cuestión que nos plantea la antología. ¿Verdad? Por mí yo me lo salto, pero tal vez quedaría como un vacío ahí de que ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué se está saltando eso? Entonces, ya ahora sí entramos a lo que sería el curso. Dice, la clave, el teorema de la desigualdad. La suma de las medidas de los lados de un triángulo es mayor que la medida del tercer lado. Formalmente sean A, B, C las medidas de los lados del triángulo. Entonces,
A más B tiene que ser mayor a C, B más C tiene que ser mayor a y A más C tiene que ser mayor a B. ¿Ok? Luego vamos a ver los ejemplos. Dicen, determine si las siguientes medidas forman un triángulo 3, 4 y 5. Entonces, ¿ok? Entonces dice, el lado, tenemos dos lados, tiene que ser mayor al tercero. Entonces, 3 más 4 es igual a 7 y 7 es mayor al tercero, ¿ok? Entonces, aquí qué decimos, este es A, este es B y este es C. Entonces, la suma de A más B, en este caso me da 7 y 7 es mayor a C, a 5, ¿ok? Entonces, acá tenemos A, B y C. Luego tenemos 3 más 7, en este caso sería AB, 3 más 5 8 y este sería C, ¿ves? Entonces, este resultado es mayor a 4, por lo tanto, es viable. Y este también. Luego dice, luego las medidas citadas con anterioridad forman un triángulo, ¿ok? Entonces, lo que acá me indica es que no importa el orden de las combinaciones, todas forman un triángulo, por lo tanto, sí es viable. Luego el punto 2 dice, determine las siguientes medidas formando un triángulo, 1, 3 y 5. Entonces acá tenemos 3 más 1 da 4 y 4 dan menor que 5. Y esto hace que sea falso. ¿Por qué? Porque la suma de 2 tiene que ser mayor a 1. ¿Ok? Y aquí vemos que solo el C en este caso sería mayor a la suma de los otros dos. Entonces, esa es la primera regla, la ley de desigualdad. Luego, como no se cumple el teorema de desigualdad triangular, entonces las medidas citadas con anterioridad no forman un triángulo. Y luego acá tenemos varios ejercicios que ustedes pueden resolver en casa. ¿Ok? Entonces dice, considerando la desigualdad triangular, determine si las siguientes longitudes del segmento corresponden a las medidas de un triángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí pueden probar esas opciones con la teoría, la fórmula anterior, ¿verdad? Que dos lados tienen que ser mayor al tercero. Bien, vamos a seguir avanzando. Aparte de la teoría de desigualdad, ¿verdad? Que es cuando se toman en cuenta los lados, tenemos otras propiedades de los triángulos. ¿Cuáles son? Los triángulos se clasifican en equiláteros, isósceles, escalenos, rectángulo. Esos son como los más comunes. Equilátero, isósceles, escaleno y rectángulo. ¿Ok? Luego tenemos otros como el acutángulo y obtusángulo. Pero los más comunes son equilátero, isósceles, escaleno y rectángulo. Bien. El equilátero dice que la propiedad principal es que tiene sus dos lados congruentes. No, dice, tiene sus lados congruentes, o sea, los tres. Por lo tanto, sus tres ángulos van a ser congruentes al mismo tiempo. Entonces, los ángulos como la suma de los ángulos internos suman 60, entonces, y si sus lados son iguales, por lo tanto, cada uno al mismo tiempo va a valer 60. Ahorita más abajo vamos a ver el ejemplo. El isósceles dice que tiene dos lados congruentes, por lo tanto vamos a tener dos lados con ángulos iguales y uno diferente. El escaleno tiene sus lados y ángulos diferentes, o sea, los tres lados y los tres ángulos van a ser diferentes. El rectángulo tiene un ángulo interno de 90 grados. ¿Ok? Entonces, recordemos que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que formar 180. Por lo tanto, en la parte interna, por lo tanto, si el ángulo recto tiene 90, los demás, si no indica, entonces van a valer 45 y 45 por defecto. Luego tenemos el octángulo, tiene sus ángulos internos agudos entre 0 y 90. Y luego tenemos el obtusángulo, tiene ángulos internos obtusos entre 90 y 180. ¿Ok? Bien, dice ejercicio, coloque dentro de los paréntesis una V de verdadero o F si la proposición es verdadera o falsa. Entonces, esos son ejercicios que ustedes pueden resolver en casa. De igual forma, acá estamos en la página 127 y ustedes se pueden apoyar acá. Vean que tenemos página 125, página 127. Dice que es falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ok, entonces vea que sencillo. Simplemente es como ustedes practican y luego se van a la antología y ven
cuál es la respuesta correcta. Dice, todo triángulo isósceles es equilátero. Todo triángulo isósceles es equilátero. Esto, vamos a ver, esto es falso por el hecho que un isósceles solamente tiene dos lados iguales y el equilátero tiene los tres. Entonces, la frase es falsa, no concuerdo. Luego dice, todo triángulo isósceles es escaleno. Todo triángulo isósceles es escaleno. También es falsa, ¿ok? Esta también es falsa. ¿Por qué? Porque esta es falsa y la que estoy leyendo en este momento es esta otra. ¿Por qué? Porque vimos que de acuerdo a las propiedades de los triángulos, un escaleno tiene todos sus ángulos diferentes y el isósceles tienen dos iguales, por lo tanto no hay una relación. Vamos a ver, la otra dice que son verdad y verdad. Dice, todo triángulo equilátero es isósceles. Todo triángulo equilátero es isósceles. Entonces, este sí es verdad, ya que cumple con la única condición de que tenga que tener dos ángulos iguales. Y este sí la cumple. Dice, todo triángulo equilátero es o, o acotágono. Y entonces, eso significa también, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Este acotágono tiene sus ángulos internos entre 0 y 90. ¿Ok? Entonces, eso significa que, por ejemplo, ninguno de esos ángulos va a ser mayor a 90. Están entre 0 y 90. Entonces, vamos a ver. El equilátero viene así. Bueno, qué triángulo más horrible. Pero recordemos que esto tiene que valer 180 grados. Por eso, por ejemplo, entonces este va a valer 60, este 60 y este 60. Por lo tanto, no va a haber ninguno mayor a, a 90, ¿ok? Entonces pertenece a la clasificación de acutángulo. Y bueno, ahí ustedes pueden seguir practicando esos ejercicios que, como les indico, ya vienen con su solución. Entonces simplemente es como fijarse en la teoría y aplicarlo en la práctica. Luego acá dice clasifique de acuerdo con la medida de los lados si los siguientes triángulos son equiláteros, isósceles o escalenos. Entonces, vamos a ver, así a puro ojo, el, el equilátero, los tres tienen que ser iguales. Por ejemplo, este es 6, entonces por lo tanto sé que este tiene dos lados iguales. Tiene tres lados iguales y es equilátero, ¿ok? Luego ocupamos uno que tenga dos lados iguales y uno diferente. Entonces vamos a ver. Ujú. Este, por ejemplo, es escaleno. ¿Por qué? Porque los tres son diferentes. Este también los tres son diferentes. Este los tres son diferentes. Este los tres son diferentes. Entonces vienen siendo escalenos. Vamos a ver acá la respuesta. Ok, dice que el A es escaleno. El B dice que es equilátero. Ok, el B. Ah, bueno, ok. Vea que el B es equilátero, efectivamente. Luego el C dice que es isósceles. Vea que acá tenemos dos iguales y uno diferente. Entonces, por eso es que esta antología me gusta muchísimo porque trae muchos ejemplos proyectados desde diferentes puntos de vista. ¿Ok? Luego tenemos este que se clasifica de acuerdo con la medida de los ángulos y los siguientes triángulos son acotángulo, rectángulo, obtusángulo o equilátero. ¿O pues? Equiángulo. Entonces vamos a ver, acotágono. La definición de acotágono es que no voy a ver ninguno mayor a 90 grados. Y en este caso, no veo ninguno mayor 25, 90 y 65. Entonces vamos a ver, estamos en la página 128. El primero tiene que ser acotágono. Vamos a ver, ok. El primero es rectángulo, rectángulo porque hay un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, para tener más claro, la definición de acotágono es que son ángulos agudos que sus ángulos, o sea, sus ángulos van a ser entre 0 y 90, pero no 90, ¿ok? Entonces son ángulos que están entre 0 y 90, pero no 90. Bien, el B. El B sí es acotágono porque son menores, todos son menores que 90.
Y entonces lo revisamos acá en la antología y es el B es acotángulo. ¿Ok? Esas son como clasificaciones más grandes. Esto es como que yo tenga, digamos, acá la clasificación acutángulo, ¿cómo es? Acutángulo. Y acá, digamos, acá, por ejemplo, pertenezca el equilátero y acá pertenezca dentro de esta clasificación, ¿verdad? El isósceles. ¿Ok? Entonces, como una clasificación que va a tener como las subclasificaciones. Entonces, acotángulo es aquel ángulo que está entre 0 y 90, pero tiene que ser menor a 90. Si ya tiene un 90, ya pasa a ser un rectángulo. ¿Ok? Vamos a ver. Obtusángulo eran aquellos que tenían valores mayores a 90. Y equiángulo no estaba como su definición, pero vamos a ver en cuál aparece. Acá tenemos 90, 45 y 45. Me suena a rectángulo también. Entonces vamos a ver. Estamos en el C. Efectivamente, el C es rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene uno de 90. Eso significa que viene algo así, ¿verdad? Es como aquí forma un ángulo recto y aquí dos de 45. Recordemos que forma 90, por lo tanto, esto va a formar 45 y 45, que al final sería 45, 45, 90. Y acá en total serían estos 90 más estos 90, 180. Esos 45 van adentro, solamente que por espacio yo los dibujé afuera, ¿verdad? Pero para que me entiendan. Bien, por ejemplo, tiene 100, 50 y 30. Entonces la teoría dice que el obtusángulo eran los que tenían ángulos entre 90 y 180. Entonces prácticamente entraría en un obtusángulo. El D, vamos a ver. Efectivamente, el T es un octosángulo. Va que tenemos rectángulo cuando es 90, octángulo cuando son agudos entre ángulos entre 0 y 90, pero tienen que ser menores a 90. Si ya tiene 90, ya pertenece a la clasificación del rectángulo. Ok. Vean que dentro de esas opciones, por ejemplo, yo estoy buscando la definición de equiángulo, que no está dentro de las opciones. No sé por qué aparece, pero vamos a ver. Triángulos, ¿ok? Vamos a copiar esta línea para que nos diga las características de esos tipos de triángulos. Entonces vamos a preguntarle a mi amigo ChatGPT, ¿cuáles son las características de los siguientes triángulos? Entonces vamos a ver qué es el equiángulo. Tenemos el octángulo. Bueno, ahí está procesando. Vamos a dejar que termine. Ok. Voy a abrir una nueva ventana porque creo que, como antes había preguntado otra cosa, ¿cuáles son las características de los siguientes triángulos? Ahí está. Vamos a esperar que cargue y a ver qué dice. Vamos a ver, parece que ya terminó de cargar. Vamos a refrescar la pantalla para que aparezca todo bien. Dice, triángulo acotángulo son los ángulos, sus ángulos internos son menores a 90. Ok, entonces lo podemos relacionar con aquellos triángulos que tienen ángulos agudos entre 0 y 90, menores a 90. Rectángulo tiene un ángulo recto. Entonces, eso es como un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo. Vamos a ver por acá si tenemos rectángulos. Digamos que este. Entonces, por ejemplo, este es un rectángulo y vemos que tiene cuatro ángulos de 90, pero con solo que tenga uno, ya es un rectángulo. Ok, vemos que acá tenemos uno, vemos que acá tenemos ángulos de 90 grados y por eso se llama un rectángulo.
Bien, ¿qué más tenemos? Luego tenemos obtusángulo, que son aquellos que están entre 90 y 180, ¿verdad? Que recordemos que ellos se llaman ángulos obtusos. Entonces, no hay mucha como pérdida en su relación. Y luego tenemos los equiángulos, que dice todos sus ángulos internos son iguales, miden 60. Son iguales y miden 60 equiángulos. Entonces, un equiángulo entraría en la clasificación. Un equiángulo es un triángulo perfecto. Entonces, entraría en la clasificación de los triángulos, de los triángulos equiláteros, porque todos miden 60. Entonces, si nos vamos en relación a a esa definición, podríamos decir, vamos a ver si alguno de estos tiene, bueno, es que esos son lados. Vamos a ver si aquí hay un ángulo que mida 60, 60, 60, pertenece al equiángulo. El último. El último tiene 60, 60, 60. Prácticamente es un triángulo perfecto. Entonces vamos a ver acá. Dice que se clasifica como acotángulo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tiene ángulos menores, o sea, a 90 y mayores a cero. Pero realmente esto pertenece también a la clasificación perfecta de un equiángulo de acuerdo a la definición que nos indica mi amigo ChatGPT, que dice que es un triángulo con ángulos de 60, 60 y 60. O sea, es un triángulo perfecto. Todos sus ángulos internos son iguales y miden 60. Propiedades siempre es un triángulo equilátero. ¿Ves? Es un triángulo equilátero, todos son iguales. De igual forma, podemos googlearlo como equiángulo. Triángulo equiángulo. Entonces, acá vemos que efectivamente es un triángulo equilátero, un triángulo perfecto, donde todos sus ángulos son iguales. Muy bien. Entonces, como le indico, este. Este último entraría perfectamente en la clasificación de equiángulo y también, digamos, o sea, se puede decir que tiene dos clasificaciones. Una, porque cumple con la regla de un ángulo acutángulo, que son ángulos menores a 90, cumple porque 60 es menor a 90, pero realmente es un triángulo perfecto, 60, 60, 60. Por lo tanto, sería un equiángulo. Entonces, bueno, ya seguimos avanzando para no seguir hablando de nombres raros. Luego tenemos otro teorema. Dice teorema relacionado con los triángulos. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es siempre 180. Y bueno, esto no nace acá. Esto nace a partir de todo lo que hemos venido aprendiendo durante este curso, solamente que hay que tener como la capacidad de abstracción para poder relacionarlo. Entonces, en primera instancia, se entiende que todos los triángulos, sus partes internas, suman 180. Pero aparte de eso, podemos ver que los triángulos tienen muchas cosas. Por ejemplo, que el triángulo tiene un punto, que tiene un vértice, que al mismo tiempo tiene un ángulo. Entonces, tienen muchas cosas. Y parte de esas cosas que tienen son estas rectas. Entonces, tienen por acá rectas y rectas y rectas. Entonces, ¿cómo podemos asociar esas rectas? Vamos a ver. Ok, acá. Entonces, vamos a hacer una recta por acá y una recta por acá. Anteriormente habíamos hablado sobre los ángulos rectos. ¿Ok? Habíamos dicho que acá se forma un ángulo recto y ángulo recto. Esos ángulos son de 90 grados. Habíamos dicho que esto, como es 90 y 90, mide 180. Por lo tanto, esto acá también se forma otro 90, que va a formar acá otro 180. Y en total, todo el círculo formaría un ángulo de 360 grados. Es ahí donde vamos a ir como relacionando cosas. Que las rectas forman ángulos de 90, que a su vez ambas partes, o sea, ambas partes van a formar un ángulo de 180, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Entonces, lo que está pasando por acá
es lo mismo. Entonces, vamos a ver si lo tratan de asociar. Vean que aquí pasa una recta, que a su vez por acá pasa una recta, que a su vez por acá pasa una recta, ¿ok? Entonces, pasan diferentes rectas que tienen vértices, ángulos, un punto. Entonces, la idea es como asociar los temas para que a medida que nosotros vamos avanzando, ahorita es séptimo, no solo decir, oh, bueno, ya aprendí geometrías, me sé lo de los ángulos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver lo mismo, pero con otras propiedades. Entonces, la idea es como manejar los temas desde su base. Entonces, ¿qué está pasando por acá? Vamos a utilizar, por ejemplo, no sé, este color. Y acá vamos a dibujar una recta. Acá vamos a dibujar una recta. Y, y bueno, ahí. Bien. Entonces, ¿qué pasa por acá? Lo que pasa, si lo pueden visualizar, es lo siguiente, ¿ok? Entonces, recordemos que acá se forman ángulos de 90 grados, por acá también, por lo tanto, todo esto se supone que miden 180, ¿ok? Sin embargo, esta parte es más pequeñita, acá donde está beta es más pequeñita. Muy bien. Entonces, lo mismo pasa acá, todo esto forma 180, solamente que esta parte es más pequeñita. Y lo mismo pasaría por acá, forma ángulo 180, pero esta parte es más pequeñita. ¿Por qué? Porque vemos que esto es como un ángulo obtuso. Por lo tanto, esto, no sé, va a medir unos 150. No sé. O sea, lo que estoy indicando es que no es, o sea, esta apertura que, por ejemplo, se está dibujando por acá es de un ángulo obtuso y sabemos que un ángulo obtuso va de entre 90. Va entre 90 y 180, es un ángulo obtuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se puede visualizar, por lo tanto, de que acá la suma de esos tres cachitos de ángulos siempre van a sumar 180. ¿Ok? Entonces, ¿por qué explico todo eso? Porque a partir de este razonamiento es que salen todas las propiedades de los ángulos. Y si ustedes logran ver lo que yo estoy viendo, se les va a hacer muy sencillo. También lo otro es que, por ejemplo, si este ángulo acá vale todo esto 180 y todo esto vale 180 y todo esto vale 180, entonces prácticamente tenemos tres ángulos o tres medias lunas de 180. Entonces, 180 más 180 más 180, esto es 540. Por eso se dice que estos cachitos consumen en la parte interna 180. Entonces, 540 menos 180, que es lo que alberga la parte de adentro, eso serían 540 menos 180, 360. Por lo tanto, es que la definición conceptual es que todos los ángulos internos suman 180 y todo esto grande que está afuera va a sumar 360. Y si medimos 360 entre 3, sería, por ejemplo, 3 por 1, 3, resto, me sobra 0 bajo el 6, 3 por 2, 3 por 2, 6, resto y bajo el 0 y lo pongo acá. Por lo tanto, eso significa que esos ángulos externos, digamos, valen 120, 120, 120 y 120. Y los de adentro estarían, tendrían el valor de la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Serían 60, 60 y 60. Pero se dice que, pero en este caso no es un ángulo perfecto, digamos, no es un ángulo equilátero. Solamente estoy aprovechando para hacer la definición, ¿verdad? Si tenemos un triángulo equilátero en el cual todos sus ángulos miden 60, se da a entender que la parte de afuera está midiendo 120, 120 y esta por acá 120. Entonces, la definición es que la suma de los ángulos externos siempre van a sumar este 360 y la suma de los ángulos internos 180. ¿Ok? Entonces, espero que todo esto que parece complicado ustedes lo practiquen con todos los ejemplos que vienen más adelante, lo logren asociar
Y esto nunca se les olvide para que les sirva octavo, noveno, décimo, undécimo y en todos los grados. ¿Ok? Bien, vamos a seguir avanzando. Bien, punto número 2 dice lo siguiente. La suma de las medidas de los ángulos externos de un triángulo es 360. ¿Ves? Entonces, ya aquí estamos en la teoría número 2 o la propiedad número 2 de los triángulos. ¿Y por qué es 360? Bueno, ya les expliqué. ¿Ok? Ya les expliqué que esos son ángulos obtusos, son ángulos más grandes, estos son agudos más chicos. Y también les expliqué que, por ejemplo, estos son rectas que corta acá otra recta. Y entonces que todo esto recordar que esto medía 90, esto 90, ángulos de 90, por lo tanto, toda esta media luna va a valer 180. Entonces, en este momento nos están asignando valores, pero se sobreentiende de que los de afuera normalmente van a valer 120, 120 y los de adentro 60. En este caso no, porque no es un triángulo perfecto, equilátero, pero ya vamos a ver los siguientes ejemplos. Luego tenemos el tercer teorema que dice la medida de todo ángulo externo de un triángulo es la igualdad a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no adyacentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? Que la suma de este más este va a ser igual a este. O sea, es la suma de los triángulos no adyacente. ¿Cuál es el adyacente? Digamos que aquí estuviera alfa. Ese sería el adyacente. Entonces es la suma de, bueno, es la suma de alfa más beta menos el adyacente. ¿Ok? Va a ser igual a este, este símbolo, ¿cuál era? Yo por acá tengo la tabla de símbolos y este era delta. No, este era, vamos a ver cuál tenemos ahí, delta o epsilon. Ok, este es delta. Recordemos que eso lo vimos en el video anterior, donde vimos el alfabeto griego. El teorema de ángulo externo dice que los ángulos no adyacentes van a ser igual al ángulo, o sea, los ángulos internos no adyacentes van a ser igual al ángulo externo. ¿Y cuáles son el adyacente? El que está a la par, ¿verdad? La definición de adyacente ya lo vimos anteriormente. Luego acá dice, pues aquí tenemos un triángulo en blanco y simplemente nos dice, determine el valor de x. ¿Y por qué aquí hay una raya, una raya, una raya? ¿Qué nos indica esto? Que son equivalentes. ¿Ok? Digamos, esto al tener una raya por acá nos indica que es, o sea, que estos tres lados son iguales, son equivalentes. Por lo tanto, se entiende que ese es un triángulo equilátero y al mismo tiempo, al ser un triángulo equilátero, nos da a entender que sus ángulos son iguales, por lo tanto serían 60, 60, 60, en total 180. Ok, entonces el valor de x es 60. ¿Por qué? Porque yo manejo la definición. Estoy observando tres lados iguales, tres ángulos iguales, un triángulo equilátero. Luego por acá tengo un triángulo isósceles, dos lados iguales. Por lo tanto, si yo tengo dos lados iguales, voy a tener un lado diferente. ¿Qué significa? Que este vale 40, este va a tener un valor de 40, este ángulo y, y este va a ser el diferente. ¿Quién es el diferente? El diferente va a ser 100. ¿Por qué? Porque 100 más 40, 100 más 40 más 40, esto me da 180. ¿Ok? Luego tenemos un tercero en el cual me indica que tenemos dos lados iguales. Este lado es igual y este lado es igual. Determine el valor de x y el valor de y. Entonces, si este, ya sé que este vale 50, entonces serían, por ejemplo, 180, porque la suma de sus ángulos internos vale 180 menos 50. Esto me da 130. Esto dividido entre 2. Entonces, es ahí donde sale 65, ¿ok? 65 para X y 65 para Y.
Luego tenemos ¿cómo se llama? Donde todos sus lados son diferentes. Vamos a ir a retrocedernos a buscarlo. Este sería un escaleno. Tiene sus lados y ángulos diferentes. Este es un triángulo escaleno. Entonces recordemos que lo más fácil es aprendernos las propiedades y características de los ángulos. No es como que tenemos que tener una regla para calcular ángulos o o copiar o hacer trampa. No, es mejor, digamos, aprender las cosas, practicarlas para que no se nos olvide y luego esto nos sirve para todos los demás cursos, hasta para el examen de admisión. Ese es el propósito. Entonces, este es un escaleno, todos sus, vamos a ver, escaleno, todos sus ángulos y lados diferentes. Entonces, ¿cómo se trabaja un escaleno? Si aquí tenemos 100 y aquí 30, recordemos que el total sería 180 de la suma de los ángulos internos. Tengo 100 y 30, me faltan 50. Fácil, esto vale 50. Valor de X, 50, aquí está. Por ejemplo, tenemos acá, tenemos este que vale 40. Aquí esto lo puedo calcular de muchas formas, de acuerdo a todo lo que aprendí. Entonces, parte de lo que aprendí es que esto me puede dar 90, esto me puede dar 90, ¿ok? Y recordemos que todo esto vale 180. Entonces, si técnicamente todo esto vale 180, ¿cuánto me hace falta? 60. Entonces, si aquí tenemos 40 y 60, entonces aquí hay 40 y 60, hay 100, por lo tanto, este va a valer 80. X vale 80. Y acá está el resultado. ¿Ves? Acá está el resultado. Entonces, eso era una propiedad. La otra propiedad era como que la suma de los dos ángulos adyacentes me daban el valor del ángulo externo. Entonces, la suma de los dos ángulos no adyacentes, mejor dicho, me daban el valor del ángulo externo. Entonces, si aquí tengo 40, ¿cuánto me falta para que para X más 40 me dé el ángulo externo? Me hace falta 80. Entonces, así también se podía terminar. Como le digo, cuando uno realmente se aprende los conceptos y las propiedades, todo se vuelve súper, súper fácil. Yo no me estoy memorizando nada, no estoy realmente haciendo puntos ni nada por el estilo. No estoy como leyendo. Vea que lo único que acá tengo para apoyarme es una tabla en negro, que es donde yo escribo a través del pizarrón. Pero yo nada más me aprendo las propiedades y cuando algo se me olvida, entonces me devuelvo y luego sigo avanzando. ¿Por qué? Porque así me lo aprendo. Bien, entonces, eso lo puedes resolver con dos lógicas. Una, aprendiendo que una media luna siempre forma un 180 grados y por lo tanto aquí nada más completaba la media luna y veía que hacía falta para luego, digamos, completar la suma de los ángulos internos, que es 180, o aplicaba el otro teorema que decía que los dos ángulos no adyacentes me daban 120. ¿Cómo yo sé? O sea, ¿por qué se entiende que estos dos ángulos no adyacentes dan 120? ¿Por qué se entiende que X más 40 tiene que ser igual a 120? Porque al mismo tiempo se aplica la regla de desigualdad. ¿Cuál es la regla de desigualdad? Era que A más B tenía que ser mayor a C. En este caso, por ejemplo, por ejemplo, sé que este es A, este es B, que tienen que ser mayor a este C. Entonces, ¿cuánto es esto? Esto es 60. Entonces, lo que acá dice es que la suma de estos dos, en este caso, 80 más 40, esto es igual a 120, tiene que ser mayor al que está por acá, que era 60. ¿Ves? Entonces, eh, acá se aplican tres propiedades. Vea que ya apliqué tres propiedades. La desigualdad, que la suma de los ángulos tiene que ser mayor al tercero. Y bueno, ¿cómo yo sé eso? Y por todas las propiedades que ya hemos visto, ¿ok? Luego la otra es que los dos ángulos no adyacentes suman al ángulo externo. Y la otra es que yo sé que toda media luna vale 180, por lo tanto ahí yo completaba la media luna con el valor del ángulo que me hiciera falta. Y tal vez usted pueda encontrar una cuarta solución, pero como le digo, todo se vale. Acá, por ejemplo, me indican que cuál es el valor de X. Entonces, si yo tengo 100 acá y tengo 160, tengo 260. Por lo tanto, yo sé que la suma de los ángulos externos, por todo lo que he explicado anteriormente, tiene que ser igual a 360. Y aquí fácil, yo digo acá, esto vale 100. Nada más. ¿Ves? Solamente prácticamente como que, y como que pongo el valor.
No hay que aprenderse fórmulas, no hay que aprenderse, solamente es todo de propiedades y teorías, o sea, aprenderse cómo es que se establecieron. ¿Y por qué se establecen de esa forma? Porque como vimos al principio del capítulo 2 decíamos que hay propiedades que no se pueden demostrar, que están indefinidas y que se llaman primitivas por lo mismo, porque a partir de esas propiedades indefinidas es que salen otras que se pueden definir. Entonces, por ejemplo, que no se puede definir el concepto del punto. ¿Por qué? Porque un punto, digamos, un punto puede ser esto. Entonces ustedes dicen, bueno, eso es un punto, pero si yo le hago zoom a ese punto, abarca más área, que puede ser un círculo, puede ser, o sea, puede ser más cosas. Entonces, por eso es que un punto, digamos, no es como demostrativo, solamente, digamos, se maneja como el concepto, la definición como tal, pero si alguien cuestiona la definición de un punto, la definición de una recta, eran tres cosas, punto, recta y plano. ¿Ok? Entonces, que esos pilares esos pilares matemáticos se establecen otras propiedades. Turum, turum. Aquí tenemos más ejercicios para que ustedes puedan trabajar. Vea que aquí tenemos un ángulo perfecto de 90 grados. Entonces, por lo tanto, si aquí tenemos 90, tenemos 25 y la suma de todo es 180, entonces, ¿cuánto vale esto? Si aquí tenemos un 90 y aquí tenemos 51, ¿cuánto vale esto? Tenemos 44, tenemos 90, ¿cuánto vale este? Si en teoría todos suman 180. ¿Ok? Entonces, fácil. Seguimos avanzando. Tenemos más ejercicios para resolver. Aquí me indica que tengo dos lados iguales, que esos dos lados iguales. Entonces, recordemos que cuando tenemos dos lados iguales se llaman isósceles, tres lados iguales se llaman equiláteros y cuando todos los lados son diferentes se llaman escalenos. ¿Ok? Luego ya trabajamos con ángulos externos, ángulos internos. Entonces, aquí tenemos muchas prácticas que ustedes pueden solucionar. Ok, más prácticas, más ejercicios y luego llegaríamos al tema número 5 de cuadriláteros. Pero antes, recordar, bueno, ahí terminamos hasta la página 136. Vean que todos los ejercicios, digamos, la página 135 y la 136, lo pueden encontrar en la sección del solucionario de la antología, que eso ustedes lo pueden encontrar yendo a nuestro sitio web de enigmacr.com. Recordemos que también ofrecemos servicios de tutorías personalizadas. Acá ingresan a nuestro curso por medio de la sección de cursos. Acá ustedes van a cursos, ingresan al curso Matemática para séptimo, se van a la parte de currículums y acá donde dice materiales están todos los materiales que ustedes pueden descargar. Ok, entonces está la antología que estamos trabajando y luego el solucionario de la antología. Y ya luego para el siguiente video entraremos al tema número 5 de cuadriláteros que tienen que ver con el capítulo 2 sobre geometría. Y como les digo, a mí me parece súper interesante porque todo lo que estamos viendo es la base que sigue para octavo, noveno, décimo y undécimo. Entonces, si usted dedica su tiempo, vea que por ejemplo yo por video duro aproximadamente una hora y media, 2 horas. Son videos bastante completos porque trato de explicar todo desde todos los puntos de vista para que no sea ambiguo, no queden por ahí vacíos legales, ¿verdad? Que tal vez ustedes digan, no, pero es que a mí me lo enseñaron de una forma. Yo enseño hasta de tres formas diferentes. O sea, utilizando todas las propiedades que me dan la antología. Entonces, a mí me parece muy interesante. Porque a veces vemos un video en YouTube que se aplicó de una forma, pero nos enseñaron de otra y no sabemos si está mal o está bien. No tenemos como esa seguridad. Bueno, entonces eso sería todo por este tema número 4, la parte de los triángulos, que pertenece a la categoría de geometría. Mi nombre es Edwin Ortiz. Para mí es un gusto, es un placer poder trabajar con ustedes. Y el día de hoy estamos 31 de diciembre del año 2024. Estamos a unas horas de pasar el año 2025, así que también espero verlos por allá.